El vestido blanco con el que había soñado durante meses ahora se sentía como una prisión mientras me empujaban hacia el asiento trasero de un sedán negro, con las palabras de mi suegra todavía resonando en mis oídos. Llévenla a las montañas, no se casará con mi hijo. La tela se amontonó y se enroscó alrededor de mis piernas mientras luchaba por enderezarme, el delicado encaje se enganchó en los asientos de cuero. A través de la confusión de lágrimas y rímel, vislumbré al conductor en el espejo retrovisor y se me paró el corazón. Nathan, susurré, sin apenas reconocer mi propia voz. Mi primer amor, el hombre que desapareció de mi vida hace 5 años sin decir palabra. Los mismos ojos oscuros que una vez me miraron con tanta ternura ahora se niegan a encontrarse con los míos en el espejo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hace 2 horas me encontraba de pie frente al espejo de mi dormitorio en la casa de mis padres, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta al casarme con Richard. Ahora estaba yo, secuestrada el día de mi boda por su madre y el fantasma de mi pasado. Tu madre siempre decía que yo había tenido un mal momento. Nathan finalmente habló, su voz era más profunda de lo que recordaba. Se incorporó a la autopista mientras Violet, mi casi suegra, se subía al asiento del pasajero. Su costoso perfume llenaba el coche de una dulzura sofocante. Debería haberlo previsto. Las señales estaban allí, escritas en las sonrisas tensas y las miradas calculadoras de Violet, durante cada sesión de planificación de bodas. La forma en que me examinaba como si fuera un billete falso cada vez que hablaba de mi pequeño negocio de catering, con los labios fruncidos en una desaprobación perpetua. La esposa de un hombre de negocios no trabaja en una cocina, decía, mientras Richard me apretaba la mano debajo de la mesa, prometiendo que lo resolveríamos después de la boda. Richard. Se me revolvió el estómago al pensar en él esperando en el altar, mirando su reloj, ajustándose la pajarita por 100ª vez. Probablemente estaba poniendo excusas a nuestros invitados en ese momento con el rostro enrojecido por la vergüenza. O peor aún, él era parte de este plan desde el principio. Esto es un secuestro, dije, intentando mantener la voz firme. No puede ser. Oh, cariño. Violet me interrumpió girándose en su asiento para mirarme. Su cabello gris perfectamente peinado no se movió ni un centímetro. Los estoy salvando a ambos de un terrible error. Richard necesita a alguien que entienda nuestro mundo, nuestras responsabilidades con el apellido familiar. Eres adorable a tu manera, pero nunca encajarás. La crueldad casual de sus palabras me dolió más que el hecho de que ella hubiera orquestado todo esto. Había pasado 2 años tratando de demostrar que era digna de su hijo, de la aprobación de su familia. Entonces me di cuenta de que había estado haciendo una audición para un papel que nunca se suponía que debía interpretar, pero había algo más que me molestaba, una pieza del rompecabezas que no encajaba. ¿Por qué, Nathan?, pregunté mientras mi miedo daba paso a la ira. De todas las personas, ¿por qué él? La sonrisa de Violet me recordó a un gato que acaba de acorralar a un ratón. Porque, querida, él es el único que tenía tanto que perder como tú si se celebraba esta boda. La carretera de montaña se extendía ante nosotros y se elevaba cada vez más hacia el anochecer. Había dejado mi teléfono en la suite nupcial y mi billetera todavía estaba en el bolso de mi dama de honor. Estaba completamente a su merced, atrapada en un auto con 2 personas que acababan de destruir todo lo que había construido durante los últimos 2 años. Los nudillos de Nathan estaban blancos sobre el volante y lo sorprendí mirándome nuevamente por el espejo retrovisor. Había algo en su expresión, arrepentimiento, miedo, que me hizo preguntarme si Violet tenía tanto poder sobre él como sobre mí. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el camino. A medida que subíamos, la temperatura bajaba y temblaba con mi vestido sin mangas. Fuera cual fuese el juego al que estaba jugando Violet, fuera cual fuese el motivo por el que Nathan participaba en él, una cosa se estaba volviendo clarísima: no se trataba solo de impedir una boda, se trataba de poder, control y secretos que habían estado enterrados durante 5 años. Secretos que estaban a punto de salir a la luz, ya sea que alguno de nosotros estuviera listo para ellos o no. Mientras los últimos rayos de sol desaparecían detrás de los picos, el teléfono de Violet vibró. La sonrisa de satisfacción que se extendió por su rostro mientras leía el mensaje me heló la sangre. Todo está yendo exactamente como estaba planeado, anunció, más a Nathan que a mí. Él asintió levemente, pero noté que agarraba el volante con más fuerza.
Lo que no sabía entonces, mientras nos adentrábamos más en las montañas y nos alejábamos de la vida que creía que iba a tener, era que el plan perfecto de Violet tenía un defecto fatal. Ella creía que lo sabía todo sobre mí y sobre Nathan, sobre su precioso hijo, pero no tenía idea de lo que yo era capaz de hacer cuando me sentía acorralada, y yo estaba a punto de demostrárselo. El camino de la montaña serpenteaba como una serpiente en la oscuridad, cada curva nos alejaba más de la civilización. Me obligué a respirar lentamente contando cada inhalación y exhalación de la manera en que mi terapeuta me había enseñado después de que Nathan se fuera. No se me escapó la ironía de utilizar técnicas que aprendí para afrontar la pérdida de mi marido mientras estaba sentada en el coche que él conducía. Debes estar preguntándote por qué acepté hacer esto, dijo Nathan de repente, su voz rompiendo el tenso silencio. Violet se había quedado dormida en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Me pregunto muchas cosas, respondí tratando de que mi voz no temblara. Por ejemplo, cómo el hombre que una vez prometió amarme para siempre se convirtió en alguien que secuestraría a una novia el día de su boda. Vi que apretaba la mandíbula bajo la tenue luz del tablero. No eres la única que ha seguido adelante, Beatrice. Tengo mis razones. ¿Seguir adelante? Casi me río. ¿A eso le llamas desaparecer sin decir una palabra? ¿Dejarme despertar sola en nuestro apartamento con nada más que una nota que decía que lo siento? El dolor que había enterrado durante años salió a la superficie. Te busqué durante meses. Tu teléfono estaba desconectado. Borraron tu correo electrónico. Hasta tu hermana afirmó que no sabía dónde estabas. Porque le pedí que no te lo dijera, admitió en voz baja. Era mejor así. Mejor para quién, exigí, inclinándome hacia adelante. ¿Mejor para ti alejarte de todo lo que construimos juntos? ¿Mejor dejarme preguntándome si estabas muerta en una zanja en algún lugar? Violet se movió ligeramente, pero no se despertó. Nathan esperó hasta que su respiración volvió a un ritmo regular antes de volver a hablar. ¿Recuerdas el préstamo comercial que solicité? ¿El del restaurante que soñábamos con abrir? Su voz era apenas un susurro. Me llamaron para una reunión final con el banco. Pero no eran los representantes del banco los que me esperaban. Era Violet. Las piezas empezaron a encajar. ¿Qué hizo? Tenía pruebas de que la empresa constructora de mi padre había estado involucrada en algunos negocios cuestionables antes de que él muriera. Nada ilegal, pero suficiente para destruir lo que quedaba de su reputación y llevar a mi madre a la ruina si se supiera. Agarró el volante con más fuerza. Violet lo dejó claro. O desaparecía de tu vida o se aseguraría de que mi familia lo perdiera todo. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Ni siquiera conocíamos a Richard en ese momento. No, pero Violet sí sabía de la propiedad en la que se encontraba la granja de tus padres. La misma propiedad que su empresa quería desesperadamente para su nuevo proyecto de desarrollo. La voz de Nathan sonaba amarga. Sabía que nunca le venderían. Pero si te rompían el corazón lo suficiente como para querer irte de la ciudad. Mis padres sí vendieron, susurré. La realidad me golpeó como una ola. 6 meses después de que te fuiste, ya no podía soportar estar allí. Ver todos los lugares que me recordaron a ti. Lo vendieron por menos del valor de mercado, solo para ayudarme a empezar de cero en la ciudad. ¿Dónde conociste a Richard? Nathan terminó. En una gala benéfica organizada por nada menos que Violet Blackwood. La manipulación fue asombrosa en su complejidad. Violet había orquestado todo, había jugado un largo juego que nunca vi venir. Había separado a Nathan y a mí, había conseguido la tierra que quería y luego había colocado a su hijo en una posición para encontrarse conmigo cuando yo estaba más vulnerable. Pero, ¿por qué traerte de vuelta ahora?, pregunté con la mente acelerada. ¿Por qué arriesgarse a revelar su propio plan? Nathan miró la figura dormida de Violet. Porque encontré pruebas de lo que hizo. Pruebas reales. No solo por la empresa de mi padre, sino por docenas de otras familias que ella destruyó. La amenacé con delatarla si seguía adelante con la boda de Richard contigo. Así que en lugar de cancelar la boda, decidió convertirla en un espectáculo público. Las piezas estaban encajando. Ella se estaba asegurando de que Richard creyera que lo dejé en el altar.
Ella podía mantener su reputación intacta mientras destruía la mía. Beatriz, la voz de Nathan se suavizó. Hay más. Richard. De repente el teléfono de Violet volvió a sonar y ella se despertó de golpe. Nathan se quedó en silencio, pero sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, tratando de transmitirme algo urgente. Es el momento perfecto, dijo Violet mientras revisaba su teléfono. Ya casi llegamos. Se giró para mirarme, su sonrisa era intensa en la oscuridad. Espero que no tengas miedo a las alturas, querida. La vista desde la cabaña es espectacular. Al menos durante el día. Una cabaña. En las montañas. A kilómetros de cualquier lugar. Sin teléfono. Sin testigos. Y sin forma de pedir ayuda. La realidad de mi situación me invadió de nuevo con terror. Pero cuando Violet se dio la vuelta, satisfecha con lo que decía su último mensaje, vi a Nathan haciendo un gesto sutil. Su mano libre cayó brevemente sobre el bolsillo de su chaqueta, donde vi el contorno de lo que solo podía ser mi teléfono. Aquel a quien creía haber dejado atrás. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un atisbo de esperanza. Nathan podría haberse visto obligado a jugar el juego de Violet, pero no lo estaba haciendo según sus reglas. Ahora solo tenía que averiguar qué estaba tratando de decirme sobre Richard antes de que Violet despertara. Cuando giramos hacia una carretera sin señalizar, con los árboles apretándose cada vez más a ambos lados, tomé una decisión. Tal vez llevaría un vestido de novia, pero no iba a desempeñar el papel de novia indefensa. Violet me había subestimado una vez, creyendo que podía manipular mi vida desde las sombras. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. La cabaña se materializó de la oscuridad como una criatura que emergiera del bosque. No era el refugio rústico que esperaba. En cambio era una estructura moderna de vidrio y piedra encaramada en el borde de un acantilado, con ventanas oscuras y poco acogedoras. Mis tacones de novia crujieron sobre la grava mientras Violet prácticamente me sacaba del auto a rastras, sus uñas cuidadas se clavaban en mi brazo. Bienvenidos al lugar donde pasé mi primera luna de miel, anunció Violet, con una voz que destilaba falsa calidez. Por supuesto, ese matrimonio no duró. Algunas personas simplemente no están destinadas a ser parte de la familia Blackwood. La amenaza en sus palabras era clara. Miré a Nathan, estaba sacando bolsas del maletero. Al parecer, este pequeño secuestro había sido bien planeado. Su rostro era indescifrable, pero noté cómo se colocó entre Violet y yo mientras caminábamos hacia la puerta. En el interior, la cabaña estaba llena de muebles elegantes y superficies frías. Violet accionó interruptores, lo que trajo una luz cálida al espacio, pero no hizo nada para ahuyentar el frío que sentía. Las fotografías familiares se alineaban en una pared, generaciones de Blackwoods miraban hacia abajo con la misma expresión severa que tenía Violet. El rostro de Richard aparecía en las más recientes, pero algo en su sonrisa parecía forzado, mecánico. Nathan, lleva a Beatrice al dormitorio del este, ordenó Violet, mientras ya sacaba su teléfono. Tengo que hacer algunas llamadas y recordarle que la señal de telefonía móvil es irregular por aquí. Volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora. No queremos que nadie tenga ideas estúpidas. En el momento en que estuvimos fuera de la vista de Violet, Nathan me puso el teléfono en la mano. La batería está casi agotada, susurró, pero hay algo que debes ver. Richard lo envió justo antes de la boda. Me temblaban las manos cuando desbloqueé la pantalla. Había un mensaje sin leer de Richard. No puedo seguir con esto, no después de lo que descubrí sobre mi madre y Jackson. Beatriz, lo siento mucho. Te lo explicaré todo, pero tienes que salir ahora. No confíes en nadie, especialmente en mamá. Ella lo sabe, yo lo sé. Jackson, el segundo marido de Violet, que murió en un accidente de senderismo hace 2 años, apenas unos meses antes de que yo conociera a Richard. Nunca llegó a la iglesia, murmuró Nathan en voz baja. Los hombres de Violet lo interceptaron cuando intentó advertirte. Por eso adelantó su plan para atraparte. No podía arriesgarse a que Richard te alcanzara primero. La habitación dio un pequeño vuelco. Está vivo, me aseguró Nathan rápidamente, pero se detuvo. Violet tiene demasiado que perder como para arriesgarse a que algo le pase a su único hijo.
Ella solo necesita contener la situación hasta que pueda convencerlo de que vea las cosas a su manera. Las implicaciones de sus palabras me helaron la sangre. Pensé en cómo Richard había cambiado en los últimos meses, volviéndose más retraído, respondiendo rápidamente a las llamadas telefónicas inesperadas, insistiendo en que adelantáramos la fecha de la boda. Había estado descubriendo fragmentos de la verdadera naturaleza de su madre, igual que yo ahora. El accidente de senderismo, dije lentamente. Jackson descubrió algo, ¿no? ¿Acerca de Bayelit? Nathan asintió con tristeza. Jackson era periodista de investigación antes de casarse con Bayelit. Pensó que había encontrado su gran historia, un patrón de muertes sospechosas y personas desaparecidas relacionadas con los proyectos de desarrollo de Blackwood. Pero antes de poder publicar nada, tuvo un accidente. Terminé y Bayelit obtuvo todo lo que figuraba en el testamento. Una tabla del piso crujió afuera de la habitación. Nathan inmediatamente se alejó de mí, levantando levemente la voz. El baño está por ahí. Seguro que querrás quitarte ese vestido. Te seguí la corriente. Gracias, solo necesito un momento a solas. Los pasos se alejaron, pero el mensaje era claro. No estábamos en condiciones de hablar libremente. Me encerré en el baño, mientras mi vestido de novia susurraba contra el suelo de mármol. Bajo la dura luz fluorescente apenas reconocí mi propio reflejo. El rímel había dejado huellas oscuras en mis mejillas y mi cabello cuidadosamente peinado se estaba deshaciendo, pero mis ojos estaban lúcidos y concentrados. La mujer del espejo no era una víctima. Era una superviviente que acababa de descubrir que no era la única a la que Bayelit había intentado destruir. Richard había intentado protegerme, advertirme, y ahora estaba pagando el precio. Fuera lo que fuese lo que Bayelit había planeado para nosotros en esa cabaña aislada, yo sabía una cosa con certeza, no iba a dejarla ganar. Saqué mi teléfono de nuevo, sabiendo que me quedaba muy poca batería. Tenía que haber algo en la investigación de Richard sobre su madre, alguna evidencia que hubiera descubierto que nos daría ventaja. Bayelit era demasiado inteligente como para dejar rastros obvios, pero todos cometemos errores, especialmente la gente que cree que está por encima de la ley. Un suave golpe en la puerta me hizo saltar. ¿Beatriz? Era Nathan. Bayelit quiere que estemos todos en la sala de estar. Dice que es hora de hablar sobre el comunicado de prensa de mañana sobre la novia que abandonó a su novio en el altar. Por supuesto. Bayelit no solo planeaba destruir mi reputación. Se aseguraría de que toda la ciudad lo supiera. Un escándalo como este me exiliaría de los círculos sociales en los que podría encontrarme de nuevo con Richard, donde podría contar mi versión de la historia. Me cuadré y abrí la puerta. Nathan estaba allí con una expresión que me advertía que tuviera cuidado. Pero había algo más en sus ojos. Un plan en ciernes. Había ayudado a Bayelit a orquestar este secuestro, pero yo estaba empezando a entender por qué. Ya no solo intentaba proteger a su propia familia. Intentaba reunir pruebas contra ella. Mientras caminábamos de regreso a la sala de estar, sentí el peso del teléfono en mi bolsillo y pensé en el mensaje de Richard. Bayelit podría pensar que tenía todo el poder aquí, pero había cometido un error crucial. Había reunido a las 3 personas que tenían más razones para querer que se descubriera su secreto, el prometido de su hijo, su ex víctima y su propio hijo, que finalmente había descubierto la verdad sobre ella. Ahora, solo teníamos que sobrevivir a la noche. Bayelit se había acomodado en el sofá de cuero como una reina que dirigiera la corte, con una copa de vino tinto en la mano. El fuego que había encendido en la enorme chimenea de piedra proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran aún más definidos. Se había quitado el traje de madre del novio y se había puesto un elegante traje de pantalón negro que me recordaba a la ropa de una viuda. Siéntate, me ordenó, señalando la silla que tenía frente a ella. Mi vestido de novia crujió cuando me lo puse, sintiéndome como un fantasma en medio de todo ese blanco. Nathan permaneció de pie, colocándose cerca de la ventana desde donde podía ver tanto la habitación como el camino de entrada. Bueno, empezó Bayelit, tomando un sorbo de vino deliberadamente. Hablemos de cómo termina esta historia. El comunicado de prensa que he preparado es bastante convincente. Una novia joven se acobarda, abandona a su prometido rico en el altar y desaparece con su ex amante.
Quizás suene un poco cliché, pero a la gente le encantan los escándalos. ¿Y qué hay de la historia de Richard?, pregunté manteniendo la voz firme. Aquella en la que se habla del descubrimiento del imperio criminal de su madre. La copa de vino se le quedó congelada a medio camino de los labios. Por una fracción de segundo vi una sorpresa genuina en sus ojos antes de que la máscara volviera a su lugar. Estoy segura de que no sé a qué te refieres. Jackson lo sabía. Continué observándola atentamente. Por eso tuvo el accidente en esta misma montaña, ¿no? Y ahora Richard también lo sabe. ¿También va a tener un accidente Violet? Dejó el vaso con exagerado cuidado. Querida, el dolor puede hacer que la gente crea todo tipo de cosas terribles. Jackson estaba deprimido después de perder su trabajo en el periódico. Y Richard, bueno, el estrés de la boda claramente afectó su juicio. Después de unos días de descanso y de tomar la medicación adecuada, estoy segura de que recordará los hechos con más precisión. La forma informal en que habló de drogar a su propio hijo me puso los pelos de punta. Como cuando ayudaste al padre de Nathan a recordar que había cedido los bienes de su empresa antes de morir. En realidad, Nathan habló, su voz tenía un tono cortante que nunca antes había escuchado. Ella falsificó su firma. Encontré los documentos originales en su caja fuerte privada el mes pasado, junto con algunas fotos muy interesantes de Jackson el día que murió. La compostura de Violet se quebró un poco. ¿Has entrado en mi caja fuerte? No, respondió Nathan. Tu hijo sí lo hizo. Resulta que Richard heredó tu talento para planificar el futuro, pero no tu capacidad para asesinar. Vi cómo Violet se daba cuenta de lo que había pasado. No era la única que había estado organizando los acontecimientos. ¿Dónde están los documentos ahora? En algún lugar seguro, dije, atrayendo su atención hacia mí. Junto con todo lo que Richard descubrió sobre los demás accidentes relacionados con sus proyectos de desarrollo. Los agricultores que no querían vender, los inspectores ambientales que hicieron demasiadas preguntas, los socios comerciales que querían mayores participaciones. Estás mintiendo, dijo Violet, pero había un temblor en su voz. Richard nunca traicionaría a su familia de esa manera. ¿Familia? Me reí y el sonido resonó en las paredes de cristal. ¿Así es como llamas a esto? Has pasado años manipulando y destruyendo la vida de las personas. Obligaste a Nathan a alejarse de mí para poder robarles las tierras a mis padres. Mataste a tu marido cuando descubrió tus crímenes. Y ahora me secuestraste y drogaste a tu propio hijo para mantener a salvo tus secretos. Un trueno retumbó a lo lejos y la naturaleza proporcionó un telón de fondo dramático a nuestro enfrentamiento. Violet se puso de pie, sus movimientos eran precisos a pesar de la furia en sus ojos. No tienes idea de lo que se necesita para construir y mantener un legado. He hecho lo necesario para proteger los intereses de esta familia. ¿Eliminando a cualquiera que se interpusiera en tu camino? Nathan se apartó de la ventana, con expresión dura. ¿Cómo eliminaste a mi padre cuando se negó a falsificar los informes de inspección para tus proyectos de construcción? La risa de Violet fue fría. Tu padre era débil, igual que Jackson, igual que Richard se está volviendo. Hombres que no pueden ver el panorama general, que dejan que los sentimientos nublen su juicio. Se volvió hacia mí y su máscara finalmente se cayó por completo. Tenía tantas esperanzas en ti, Beatrice, una mujer joven de origen humilde, hambrienta de éxito y aceptación. Pensé que podría ser moldeada, enseñarte a entender lo que significa el verdadero poder. Pensaste que podía corromperme. La corregí. Por eso organizaste que Richard se reuniera conmigo cuando estaba en mi peor momento. Querías a alguien a quien pudieras controlar, que te ayudara a controlarlo. Y en cambio lo debilitaste. Ella escupió, le llenó la cabeza de ideas sobre ética y transparencia, lo animó a investigar el negocio familiar. Ella sacudió la cabeza con disgusto. Debería haberlo sabido. Eres igual que tu madre, demasiado orgullosa para entender cómo funciona el mundo real. La mención de mi madre despertó algo en mí. Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza proviene de ayudar a las personas, no de destruirlas. Ella construyó un negocio exitoso sin comprometer su integridad. Puede que tengas más dinero y poder, Violet, pero nunca tendrás lo que ella tiene. Gente que la ama y la respeta de verdad.
Un relámpago iluminó la habitación y, en ese breve instante, vi que algo cambiaba en la expresión de Violet. La máscara calculadora había desaparecido y había sido reemplazada por algo más oscuro, más primario. Buscó su teléfono. «Qué sentimientos tan nobles», dijo mientras su dedo se cernía sobre la pantalla. «Veamos que también te atienden cuando...». Las luces se apagaron. En la oscuridad repentina, escuché a Violet maldecir, seguida por el sonido de cristales rotos. Los truenos resonaron en lo alto y la lluvia comenzó a golpear las ventanas. En medio del caos, sentí que la mano de Nathan se cerraba alrededor de mi brazo. «Ahora», susurró con urgencia, mientras ella no podía vernos. No dudé. Todavía con mi vestido de novia puesto, dejé que me guiara hacia lo que esperaba que fuera la puerta. Detrás de nosotros, Violet gritaba algo, pero su voz quedó ahogada por otro trueno. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo, pero no de la forma en que ninguno de nosotros esperaba. La oscuridad era absoluta, rota solo por los ocasionales relámpagos que convertían las ventanas de la cabaña en brillantes cuadrados de luz. Mi vestido de novia se enganchó en algo. Una mesa, tal vez. Y oí que la tela se rasgaba cuando Nathan me empujó hacia adelante. La voz de Violet se alzó detrás de nosotros, aguda y furiosa. «Si dejas esta habitación, llamaré a mi equipo de seguridad. Ya están en camino con Richard y no creo que quieras ver lo que sucede cuando un sonido atraviesa la oscuridad, el clic distintivo de un arma al ser amartillada». «No, madre», dijo una voz familiar en voz baja. «No creo que vayas a llamar a nadie». Un relámpago brilló de nuevo y allí estaba Richard, de pie en la puerta. Su smoking de boda estaba arrugado y tenía la cara magullada, pero su mano estaba firme mientras sostenía la pistola apuntando a su madre. Uno de los hombres de seguridad de Violet yacía inconsciente a sus pies. Richard, la voz de Violet tenía un tono que nunca había oído antes. «Miedo. Cariño, baja esa cosa ridícula. No estás pensando con claridad. La medicación. Hace 2 horas que se le pasó el efecto», terminó por ella. «Tus hombres no son muy observadores cuando creen que su prisionera está inconsciente». Sus ojos encontraron los míos en la penumbra. «Beatrice, ¿estás bien?» Me moví hacia él instintivamente, pero Nathan me detuvo. «Espera», me advirtió. «Violet no está sola». Como si fuera una señal, se oyeron fuertes pasos en la cubierta de la cabaña. Los rayos de las linternas se filtraban por las ventanas, llegaba más personal de seguridad. Estábamos rodeados. ¿Lo ves? Violet estaba recuperando la confianza. «No puedes ganar esto, Richard. Incluso con las pruebas que creas tener, es tu palabra contra la mía». ¿A quién crees que le creerá la gente? ¿A la respetada empresaria o al hijo inestable que apuntó a su madre con una pistola? «Creerán en el vídeo», dije. De repente las piezas encajaron en su sitio. Mi mano se dirigió al teléfono que tenía en el bolsillo. El que había estado grabando desde que Nathan me lo había pasado. El que te permite confesar múltiples asesinatos, incluidos los de Jackson y el padre de Nathan. El siguiente relámpago mostró el rostro de Violet desencajado por la rabia. Se abalanzó sobre mí, pero Richard se movió más rápido y se interpuso entre nosotros. En el forcejeo, el arma se disparó. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. Por un momento, nadie se movió. Luego Violet se rió. Un sonido agudo y quebradizo. «Fallaste», dijo. «No disparé», respondió Richard con voz temblorosa. Otro relámpago reveló a Nathan de pie junto a la chimenea. La pistola de Violet, la que había escondido en la barra lateral, estaba en su mano. La sangre se extendía por la costosa manga negra de Violet. «Eso fue una advertencia», dijo Nathan con calma. «La próxima no lo será». Violet se agarró el brazo. Su máscara de sofisticación se hizo añicos. «Me disparaste», dijo incrédula. «En realidad me disparaste». «Solo un rasguño», respondió Nathan. «A diferencia de lo que le hiciste a mi padre o a Jackson». Se volvió para dirigirse a los hombres que estaban afuera. «Cualquiera que quiera mantenerse fuera de la prisión debe irse ahora. La policía ya está en camino». A través de las ventanas, podíamos ver cómo los haces de luz de las linternas oscilaban y luego se alejaban.
La red de poder cuidadosamente construida por Violet se estaba deshaciendo hilo a hilo. La policía no puede probar nada, dijo Violet. Pero su voz carecía de convicción. Tal vez no se tratara del pasado, coincidió Richard. Pero esta noche secuestro o agresión, encarcelamiento ilegal, conspiración, y todo está en vídeo. Además metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB que me resultó familiar. Todo lo que encontré en tu caja fuerte sobre las otras muertes. Jackson no solo guardaba registros, madre. Él guardaba copias de seguridad. Me acerqué a Richard y tomé su mano libre entre las mías. De cerca pude ver el miedo y la determinación en pugna en sus ojos. Había arriesgado todo para protegerme. Para exponer la verdad sobre su madre. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Continuó dirigiéndose a Violet. Seguí esperando que hubiera una explicación, que todas las pruebas que Jackson había reunido fueran erróneas, que mi propia madre no pudiera ser una asesina. Su voz se quebró levemente. Incluso después de encontrar el verdadero informe de la autopsia de Jackson, todavía quería creer en ti. Violet se hundió en el sofá. Su brazo herido se apoyaba contra su pecho. Por primera vez parecía tener su edad. Estaba cansada y derrotada. Todo lo que hice fue por esta familia. No, Richard dijo con firmeza. Todo lo que hiciste fue por ti mismo. Por poder. La familia era solo tu excusa. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más cerca. La tormenta estaba pasando. La luz de la luna comenzaba a filtrarse a través de los claros de las nubes. En esa luz pálida, pude ver lágrimas en el rostro de Violet. No sé si fue por el dolor o por darse cuenta de que lo había perdido todo. Se acabó, madre, dijo Richard en voz baja. La policía llegará pronto. La única pregunta es si afrontarás esto con la dignidad que te queda o si empeorarás las cosas intentando escapar. Ella lo miró y por un momento vi algo parecido al orgullo en su rostro. Eres más fuerte de lo que pensaba, admitió. Ambos lo son. Sus ojos se encontraron con los míos. Subestimé lo que estarían dispuestos a hacer el uno por el otro. Las sirenas ya estaban muy cerca. Nathan se dirigió a la puerta principal, con el arma todavía apuntando a Violet. La mano de Richard se apretó alrededor de la mía. Necesito saberlo, dije, dirigiéndome a Violet. Hace tantos años, ¿por qué realmente nos separaste a Nathan y a mí? La verdad, sonrió cansada. Porque me vi reflejada en ti. Ese mismo hambre de más. Esa determinación de triunfar, sin importar lo que pasara. Sabía que si me quedaba con él, nunca me convertiría en el tipo de mujer que podría ayudar a Richard a dirigir el imperio familiar. Ama así. Te mantiene honesto. Ella rió amargamente. No podía arriesgarme a eso. Las luces de la policía inundaron la cabina de rojo y azul. Cuando los agentes irrumpieron por la puerta, miré a Richard, todavía con su smoking de boda, todavía sosteniendo la evidencia que destruiría el imperio de su madre. ¿Qué pasa ahora?, susurré. Su respuesta fue interrumpida por el sonido de la lectura de los derechos de Violet. Pero la forma en que me miró dijo todo lo que necesitábamos saber sobre lo que vendría después. Las luces fluorescentes de la comisaría hacían que todo pareciera duro e irreal. Me senté en una sala de interrogatorios, todavía con mi vestido de novia roto, dando mi declaración a una detective que me miraba como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Fuera podía oír los teléfonos sonando constantemente a medida que se presentaban más víctimas de los planes de Violet. Solo unas cuantas preguntas más, señorita Collins, dijo la detective Marina Owellet, con sus ojos oscuros amables pero profesionales. Dijo que la señora Blackwood la había perseguido por primera vez hace 5 años cuando estaba saliendo con el señor y Nathan Reynolds. Asentí con la cabeza. Mis manos rodeaban un vaso de papel con café tibio. Quería la tierra de mis padres para desarrollarla. Sabía que nunca se la venderían directamente, así que... Se me quebró la voz. Obligó a Nathan a dejarme sabiendo que después querría irme de la ciudad. El detective hizo otra anotación. ¿Y luego ella organizó tu reunión con su hijo Richard? Sí, pero Richard no lo sabía. Necesitaba dejar eso en claro. Él era una víctima como cualquiera. Más tal vez porque ella era su madre.
A través de la ventana de la sala de interrogatorios, pude ver a Richard en otra habitación al otro lado del pasillo, mientras su propia entrevista estaba en curso. Parecía exhausto, el moretón en su mandíbula se estaba oscureciendo. Cuando el equipo de seguridad de Bay Elite lo había agarrado en la iglesia, se había defendido con tanta fuerza que le había roto la nariz a un hombre. ¿Puedes contarme algo sobre la muerte de Jackson Morrison?, preguntó el detective Ouellet con cuidado. El señor Blackwood mencionó algo sobre un informe de autopsia. Empecé a responder, pero un golpe en la puerta nos interrumpió. Un oficial uniformado entró y le susurró algo al detective. Ella arqueó las cejas. Lo siento, dijo poniéndose de pie. Tenemos que hacer una pausa aquí. Ha ocurrido un cambio. Me dejó sola en la habitación. A través de la ventana, vi a varios oficiales que pasaban a toda prisa, con caras sombrías. Un momento después, Nathan apareció en mi puerta. Beatrice dijo en voz baja. Tienes que escuchar esto. Me llevó a otra habitación donde Richard estaba sentado mirando un televisor colgado en la pared. Un presentador de noticias hablaba con urgencia y daba noticias de última hora sobre el escándalo de Blackwood. Bay Elite Blackwood, que fue arrestada esta noche por múltiples cargos, incluidos secuestro y conspiración para cometer asesinato, aparentemente ha intentado suicidarse en su celda. La encontraron inconsciente. ¿Lo está? No pude terminar la pregunta. Está viva, dijo Richard con voz hueca. Llegaron a tiempo y encontraron una cápsula de veneno escondida en su anillo de bodas. Un último intento por controlar la narración. Se rió, pero no había humor en ello. Probablemente pensó que la haría parecer trágica en lugar de culpable. Me senté a su lado y tomé su mano. Sus dedos estaban helados. La prensa está afuera, dijo Nathan, mirando por la ventana a la multitud de reporteros que se estaba reuniendo. Lo llaman la conspiración del día de la boda. Todos quieren saber por qué desapareció la novia y por qué la madre del novio está bajo arresto. Que esperen, dije con firmeza. Contaremos esta historia en nuestros términos cuando estemos listos. Richard me apretó la mano. Lo siento mucho, Beatrice. Durante todos estos años, nunca vi quién era ella en realidad. O tal vez no quería verlo. Yo tampoco, añadió Nathan en voz baja. No hasta que hizo matar a mi padre. Y aún así, tenía demasiado miedo de actuar hasta que Richard encontrara las pruebas. Un suave golpe en la puerta nos hizo darnos la vuelta. El detective Ulay estaba en la puerta con una pareja de mediana edad que reconocí de las fotos de la cabaña de Bay Elite. El señor Blackwood, dijo con suavidad. Estos son los padres de Jackson Morrison. Han estado siguiendo el caso desde la muerte de su hijo. Les gustaría hablar con usted si está dispuesto. Richard se puso de pie lentamente, enderezando los hombros. Esto era parte de su herencia ahora, enfrentar las consecuencias de las acciones de su madre, ayudar a sus víctimas a encontrar una solución. Comencé a soltar su mano, pero él la sostuvo. Quédate, susurró. Por favor. Así lo hice, todavía con mi vestido de novia arruinado, mientras los padres de Jackson contaban su historia. Fueron los primeros de muchos que se presentarían en los días siguientes. Familias de las víctimas de Bay Elite. Socios comerciales a los que ella había traicionado. Los empleados a los que había amenazado para que guardaran silencio. Cada historia revelaba otra capa de su red de manipulación y violencia que había durado décadas. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo fuera de la comisaría, Richard se volvió hacia mí. Entiendo que no quieras saber nada más del nombre Blackwood después de todo esto. El nombre no es lo que importa, dije. Lo que importa es lo que hagas con él ahora. Nathan, que había estado callado durante un rato, habló. La junta directiva de la empresa se reunirá mañana. Querrán distanciarse de Bay Elite lo más posible. Bien, dijo Richard con repentina firmeza. Porque tengo planes para arreglar las cosas. Empezando por devolver las tierras a las familias que se vieron obligadas a venderlas y establecer un fondo de compensación para las víctimas. Hizo una pausa y miró a Nathan. Y quiero que me ayudes. La empresa de tu padre debería ser devuelta a tu familia. Nathan negó con la cabeza. La empresa desapareció. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo.
Algo mejor. Pensé en mi pequeño negocio de catering. Como Bayelit se había burlado de él por ser demasiado humilde. A veces las empresas más pequeñas tienen los cimientos más sólidos, dije. Porque se basan en la confianza y el trabajo duro en lugar del miedo y el poder. El detective Ouellet regresó con más café y la noticia de que finalmente podíamos irnos. Necesitaremos que todos regresen mañana para más preguntas, dijo. Y estén preparados. Este caso estará en los titulares durante meses. Cuando nos levantamos para irnos, Richard me tomó a un lado. Beatrice, sé que ninguno de los dos imaginó que sería el día de nuestra boda. No exactamente estuve de acuerdo, esbozando una pequeña sonrisa. Pero cuando todo esto termine, cuando el polvo se asiente. Tomó mis dos manos entre las suyas. Quiero casarme contigo. No por ningún plan o conspiración. Pero porque te amo. Si aún me quieres. Antes de que pudiera responder, se desató un alboroto en el pasillo. Alguien estaba gritando sobre Bayelit. Sobre nuevas pruebas encontradas en su oficina en casa. El detective salió a toda prisa, dejándonos en un momento de silencio suspendido. Miré a Richard, y no vi al heredero de un imperio manchado, sino al hombre que había arriesgado todo para protegerme. Luego miré a Nathan, que había soportado el peso de las amenazas de Bayelit durante 5 años mientras intentaba reunir pruebas en su contra. El sol ya estaba completamente alto. Un nuevo día que comienza. Lo que viniera después, los juicios, el circo mediático, el largo proceso de reconstrucción, lo afrontaríamos juntos. No como peones en el juego de Bayelit, sino como arquitectos de nuestro propio futuro. Mi respuesta a la pregunta de Richard tendría que esperar. Primero había más verdades que descubrir. Más errores que corregir. Pero allí de pie con mi vestido de novia lleno de cicatrices de batalla, ya sabía cuál sería la respuesta. La oficina en casa de Bayelit se sentía como abrir una tumba. El detective Ouellet nos guió por el lugar, señalando donde el equipo forense había encontrado compartimentos ocultos, archivos secretos y toda una vida de mentiras cuidadosamente documentadas. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como antiguos secretos finalmente liberados. Encontramos todo esto en un cajón con doble fondo, dijo el detective colocando una pila de diarios encuadernados en cuero sobre el enorme escritorio de caoba de Bayelit. Se remontan a 30 años atrás. Ella documentó todo. Richard cogió el diario más antiguo con manos temblorosas. Ella siempre me decía que mantuviera registros detallados, dijo en voz baja. Dijo que era la marca de un buen hombre de negocios. Nunca imaginé. Me quedé a su lado mientras abría una página al azar. La elegante letra de Bayelit llenaba las páginas con notas meticulosas sobre las personas que había destruido. No solo sus acciones, sino también sus debilidades, sus miedos, sus puntos de quiebre. Había estudiado la naturaleza humana como un científico estudia especímenes, aprendiendo a aplicar la presión justa para hacer que la gente se desmorone. La detective Oulé me dijo con dulzura que hay una entrada sobre tus padres, de antes de que enviara a Ana tan lejos de casa. Había estado observando a tu familia durante meses, conociendo tus rutinas, tu situación financiera. Sabía exactamente cuándo y cómo atacar. Sentía las piernas débiles. Nathan me guió hasta una silla, su rostro pálido mientras miraba los diarios. ¿Qué más había anotado? El detective dudó. Encontramos cartas de tu padre. Sacó una bolsa de pruebas que contenía sobres amarillentos. Sabía que algo no iba bien con los proyectos de construcción. Estaba reuniendo pruebas y planeaba presentarse. Nunca las envió. Nathan tomó la bolsa y se quedó mirando la letra de su padre. ¿Los había guardado ella? ¿Todos estos años? Bayelit lo guardaba todo, dijo Richard, mientras seguía hojeando el diario. Trofeos de sus victorias. Prueba de ello. Se detuvo de repente, su rostro palideció. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Me moví para mirar por encima de su hombro, pero él cerró el diario de golpe. Beatrice. No lo hagas. Su voz sonaba ronca por la emoción. Por favor. No necesitas ver esto. El detective Oulé tomó el diario con cuidado de sus manos. Señor Blackwood.
¿Necesita un momento? Sacudió la cabeza, pasándose una mano por su cabello despeinado. No, necesita saber esto. Se trata de Jackson. No solo estaba investigando las actividades ilegales de la empresa. Encontró algo más. Había algo en mí. La habitación parecía contener la respiración. Richard me miró con los ojos llenos de dolor e incertidumbre. Soy adoptado, dijo finalmente. Jackson descubrió que Violet había organizado una adopción ilegal hacía 30 años. Ella había amenazado a mi madre biológica, la había obligado a entregarme. Jackson estaba planeando decirme la verdad para ayudarme a encontrar a mi verdadera familia. Por eso lo mató. La revelación quedó suspendida en el aire como algo físico. Durante todos estos años, la obsesión de Violet con el legado, con el apellido Blackwood, se había basado en otra mentira más. Hay más, añadió el detective Oule en voz baja. Encontramos registros de adopción de otros niños que se remontan a décadas atrás. Parece que la señora Blackwood estaba involucrada en un plan más grande, ayudando a familias adineradas a adquirir bebés por medios cuestionables. Nathan se hundió en una silla. ¿Todas esas familias a las que ayudó nunca lo supieron? Algunos lo sospecharon, dijo la detective. Pero ella tuvo cuidado de trabajar con personas que estaban desesperadas por tener hijos y no hacían demasiadas preguntas. El rastro del dinero nos llevó a varias familias prominentes de la ciudad. Observé a Richard mientras procesaba esta información, viéndolo luchar con el conocimiento de que toda su identidad se había construido sobre la manipulación de Violet. Extendí la mano y tomé la suya. Esto no cambia quién eres, dije con firmeza. Las decisiones que has tomado, la persona en la que te has convertido, son tuyas, no de ella. Me apretó la mano agradecido, pero pude ver las preguntas que ardían en sus ojos. ¿Quién era su madre biológica? Pensaba en él. ¿Estaba aún viva? La detective Oule se aclaró la garganta. Hay algo más que deberías ver. Nos condujo hasta un panel oculto en la pared que el equipo forense había descubierto. Dentro había una pequeña caja fuerte que contenía una memoria USB y una carta escrita a mano. Es de Jackson, explicó. Escrita el día antes de morir, debió haberla escondido aquí sabiendo que Violet guardaría los trofeos de sus víctimas en esta habitación. La carta estaba dirigida a Richard. Con manos temblorosas, lo desdobló y comenzó a leer en voz alta. Querido Richard, estás leyendo esto, entonces mis sospechas sobre tu madre eran correctas y probablemente esté muerto. Lamento no haber podido protegerte de la verdad, pero espero que esta información te ayude a entender por qué tuve que investigar. Las pruebas que se obtengan en esta misión no solo expondrán los delitos comerciales, sino también el costo humano de las ambiciones de Violet. Usted merece conocer su verdadera historia y su madre biológica merece saber que su hijo creció y se convirtió en un buen hombre. Su nombre es Claire Bennett. La última vez que la rastreé vivía en Seattle. Nunca quiso renunciar a ti. Sé que esto será difícil de aceptar, pero recuerda que la familia es más que sangre o nombres. Se trata del amor, la verdad y la elección de hacer lo correcto, incluso cuando nos cueste todo. Mantente a salvo. Sé fuerte. Sé el hombre que sé que eres. Con amor, Jackson. La voz de Richard se quebró en las últimas palabras. Lo sostuve mientras finalmente se permitía llorar. Por Jackson. Por su madre biológica. Por la vida que podría haber tenido si Violet no lo hubiera robado junto con todo lo demás. Nathan tomó la memoria USB y la giró entre sus manos. Jackson nos dejó un mapa, dijo pensativo. No solo por los crímenes de Violet, sino por todas las familias que ha destrozado. Podemos ayudarlas a reencontrarse. A través de las ventanas, podíamos ver a los periodistas que todavía estaban acampados fuera de las puertas de la mansión Blackwood. La historia del arresto de Violet estaba en todas partes, pero ellos aún no sabían nada de esto. Los diarios ocultos. Los niños robados. Las décadas de desamor orquestado. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a Richard en voz baja. Se enderezó y se secó los ojos. En ese momento no vi al hijo de Violet ni al heredero de los Blackwood, sino simplemente a un hombre dispuesto a enfrentarse a la verdad, costara lo que costara. Primero, dijo, quiero encontrar a Claire Bennett.
Luego miró la pila de diarios, cada uno con las historias de las vidas que Violet había destruido. Entonces empezamos a hacer las cosas bien. Todo. El detective Owellet asintió con la cabeza en señal de aprobación. No será fácil. Algunas de estas heridas son muy antiguas. Pero necesitan sanar, dije, comprendiendo ahora por qué Violet realmente me había elegido como blanco. No solo por la tierra de mis padres o para controlar a Richard, sino porque había reconocido en mí algo que ella nunca podría ser. Alguien que creía en la curación por encima del poder, en la verdad por encima del control. Cuando salimos de la oficina de Violet, me detuve en la puerta y miré hacia atrás, al lugar donde ella había planeado tantas destrucciones. El sol de la mañana se había movido, arrojando sombras en los rincones donde había escondido sus secretos. Ya no podían ocultarse más. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La lluvia de Seattle caía en una suave neblina mientras nos deteníamos frente a la pequeña casa azul de Highland Drive. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Y ni siquiera era yo quien iba a conocer a mi madre biológica. Richard estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando la casa con una expresión que no pude interpretar. «Podemos volver otro día», le ofrecí en voz baja. «No hay prisa». Sacudió la cabeza. «He esperado 30 años sin saber. No puedo esperar ni un día más». Nos llevó 3 semanas encontrar a Claire Bennett. 3 semanas de pruebas de ADN que confirmaron la información de Jackson. De investigadores privados que buscaban direcciones. De noches de insomnio preguntándose si siquiera quería que la encontraran. El circo mediático en torno al arresto de Violet seguía en pleno apogeo, con nuevas víctimas que se presentaban a diario. Pero esto lo habíamos mantenido en privado. «Esperaré aquí», dijo Nathan desde el asiento trasero. Había insistido en acompañarnos, sintiéndose de alguna manera responsable de ayudar a corregir los errores de Violet. «Tómate todo el tiempo que necesites». Richard me apretó la mano y salió a la lluvia. Lo observé caminar por el ordenado sendero de ladrillos, pasando por hortensias en flor y un pequeño molino de viento en el jardín. Dudó un momento en la puerta y luego llamó. Le respondió una mujer, de unos 50 y tantos años, con los mismos rizos oscuros de Richard, con mechones plateados. Incluso desde el coche pude ver el momento en que lo reconoció en su rostro. Se tapó la boca con las manos y lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Lo que sucedió después fue demasiado privado para verlo. Me di la vuelta y vi que madre e hijo se abrazaban por primera vez en 3 décadas. Ambos lloraban, ambos finalmente estaban completos. Nathan se aclaró la garganta con brusquedad. Violet había recibido tanto de tanta gente, dijo. Pero esto no lo podía destruir. 2 horas después estábamos sentados en la acogedora sala de estar de Claire, mirando fotos antiguas y reconstruyendo una historia que se había estado gestando durante 30 años. Claire era una joven artista, soltera y con dificultades económicas, cuando descubrió que estaba embarazada. Violet la había encontrado a través de un abogado de adopción corrupto, ofreciéndole lo que parecía un sueño, una familia adinerada, un buen hogar para su bebé y suficiente dinero para seguir su carrera artística. Pero luego cambió las condiciones. Claire me lo explicó. Sus manos rodeaban una taza de café y me dijo que si alguna vez intentaba ponerme en contacto contigo, destruiría mi carrera, mi reputación, todo. Yo era joven y tenía miedo. Dejé que me obligara a callarme. Miró a Richard con lágrimas en los ojos. ¿Podrás perdonarme alguna vez? No hay nada que perdonar, dijo Richard con firmeza. Violet fue quien nos robó la oportunidad de ser una familia. Pero aquí estamos ahora. Las paredes de Claire estaban cubiertas de pinturas, piezas vibrantes y emotivas que parecían latir con vida. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Cada pieza importante que he hecho tiene una pequeña mariposa azul escondida en algún lugar. Era mi manera de enviarte mensajes, con la esperanza de que de alguna manera los vieras y supieras que te amaba. Richard se levantó y caminó hacia una de las pinturas, buscándola hasta que la encontró. Una pequeña mariposa azul anidada en el rincón de un mar agitado por la tormenta. Solía coleccionar mariposas cuando era niño, dijo en voz baja. Violet lo odiaba, decía que era una pérdida de tiempo. Observé que no soportaba nada bello ni gratuito.
Amenazaba su control. Claire se volvió hacia mí. Las noticias decían que debías casarte con Richard el día que arrestaron a Violet, que ella te secuestró para impedir la boda. Asentí pensando en cuánto había cambiado todo en tan solo unas semanas. Ella creía que podía controlar la vida de todos, pero no contaba con que el amor fuera más fuerte que el miedo, ni con que sus víctimas se encontraran entre sí, añadió Nathan. Explicó su conexión con la historia, cómo Violet nos había separado hace años, cómo encontrar pruebas de sus crímenes nos había unido a todos de nuevo. Claire escuchó atentamente, luego se puso de pie y fue hacia un armario. Regresó con un gran portafolio. Después de que Jackson me visitara, después de que él prometiera ayudarme a encontrarte, comencé a pintar esta serie. Nunca se la mostré a nadie, me pareció demasiado personal, demasiado cruda. Pero, ¿y ahora? Dispuso los cuadros uno por uno. Contaban una historia de pérdida, añoranza y esperanza. El amor de una madre transfigurado en arte. La última pieza mostraba una mariposa emergiendo de una crisálida, con las alas todavía mojadas pero estirándose hacia el sol. Terminé esta el día que me enteré del arresto de Violet, dijo Claire. Algo me decía que era el momento, que la verdad finalmente saldría a la luz. Richard estudió la pintura y luego miró a su madre biológica. ¿Considerarías mostrarlas? No solo estas, sino todas tus pinturas de mariposas. Creo que hay otras familias que necesitan verlas, que necesitan saber que no están solas. Los ojos de Claire se iluminaron. ¿Te refieres a las otras familias afectadas por el plan de adopción de Violet? Me senté más erguido, mientras se formaba una idea. Más que eso. ¿Qué tal si creamos una fundación? Usamos los recursos de Blackwood para ayudar a reunir a las familias, apoyar programas de terapia artística, abogar por la reforma de la adopción, transformar el legado de destrucción de Violet en algo curativo, reflexionó Nathan. Ella odiaría eso. Bien, dijo Richard con firmeza. Luego se volvió hacia mí. Pero antes de que nos pongamos a salvar el mundo, hay algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco cuando se arrodilló junto a mi silla. Beatrice, estas últimas semanas me han mostrado cómo son el amor y la familia verdaderos. No es la versión retorcida que creó Violet, sino algo verdadero y fuerte. Cuando imagino que estoy construyendo este nuevo legado, no puedo imaginarme haciéndolo sin ti. ¿Te casarías conmigo? No por ningún plano o expectativa, sino solo porque te amo. Esta vez no había ninguna Violet que pudiera interrumpir, ningún secreto que descubrir, ninguna mentira que desentrañar. Solo verdad, amor y la promesa de un futuro que construiríamos juntos. Sí, dije mientras Claire se secaba las lágrimas de felicidad y Nathan sonreía. 1000 veces sí. Afuera, la lluvia había parado. La luz del sol se abrió paso a través de las nubes, iluminando las campanillas de cristal de la ventana de Claire y esparciendo arcoíris por toda la habitación. En algún lugar del jardín, una mariposa real revoloteó, pequeña, azul y completamente libre. La curación apenas comenzaba, pero en ese momento, rodeada de amor, verdad y posibilidades, supe que todos estábamos exactamente donde debíamos estar. La mañana del segundo día de mi boda amaneció clara y luminosa. Esta vez me paré frente a un espejo diferente con un vestido diferente, más sencillo, pero de alguna manera más hermoso que el primero. Claire me acomodó el velo, sus manos de artista lo colocaron con delicadeza en su lugar. Estás perfecta, dijo mirándome a los ojos en el reflejo. Y no lo digo solo como madre del novio. Los últimos 6 meses habían transformado nuestras vidas. La Fundación Mariposa, como la habíamos llamado, ya había ayudado a reunir a 15 familias separadas por el programa de adopción de Violet. La exposición de arte de Claire Messages in Winds se había convertido en un símbolo de esperanza para padres e hijos que se buscaban unos a otros. Un golpe en la puerta reveló a Nathan, guapo con su traje de padrino. Todos están listos, pero hay algo que debes saber. Dudó. Violet pidió verlos a ambos. Está en la sala lateral de la capilla con sus guardias. Y se me encogió el estómago. Violet había estado bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio, y su imperio se desmoronaba a medida que surgían más pruebas de sus crímenes. Esta era la primera vez que se le permitía salir, y solo porque Richard lo había solicitado.
No tenemos por qué hacerlo, dijo Claire rápidamente con tono protector. Hoy no, pero sabía que lo habíamos hecho. Algunos círculos debían cerrarse antes de que pudieran comenzar otros nuevos. Está bien, dije. Escuchemos lo que tiene que decir. Violet estaba sentada en una silla de respaldo recto, su atuendo de diseñador reemplazado por ropa sencilla, su apariencia cuidadosamente cuidada mostraba signos de desgaste. Pero sus ojos eran claros, más claros de lo que los había visto nunca. No me quedaré para la ceremonia, dijo sin preámbulos. Solo necesitaba veros a los dos, miró a Claire. Me convencí de que le estaba dando a mi hijo una vida mejor. Que el poder y la riqueza eran más importantes que el amor. Estaba equivocada. La voz de Claire tembló levemente. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿De algo? Lamenté haberme arrepentido, respondió Violet. Lo enterré bajo más planes, más control, más destrucción. Hasta que no pude sentir nada en absoluto. Ella se volvió hacia mí. Tenías razón sobre mí, Beatrice. Todo lo que hice fue por poder, pero al verlos reconstruir lo que traté de destruir, me mostró un tipo diferente de fuerza. ¿Es por eso que querían vernos?, pregunté. ¿Para disculparse? No. Se levantó lentamente. Para agradecerle. Por mostrarle a Richard cómo es una verdadera familia. Por darle la madre que yo nunca pude ser. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Esto pertenecía a Jackson. Quería que Richard lo tuviera hoy. Dentro había un par de gemelos de plata, cada uno decorado con una pequeña mariposa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al comprender el mensaje. Hasta Jackson sabía de algún modo acerca de los símbolos secretos del amor de Claire. Adiós, Violet, dije en voz baja. Ella asintió y permitió que los guardias la llevaran. De alguna manera parecía más pequeña, pero también más humana de lo que había sido jamás tras su máscara de poder. La ceremonia en sí fue todo lo que una boda debería ser. Lleno de alegría, amor y verdad, Richard me esperaba bajo un arco de flores azules y su rostro se iluminó cuando caminé hacia él. Claire estaba sentada en la primera fila, al lado de mis padres, quienes la habían recibido en sus vidas con la misma facilidad con la que respiraban. Nathan se puso de pie con orgullo como padrino. Su propio proceso de sanación se reflejó en su sonrisa. Nuestros votos fueron simples pero profundos. Prometimos construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Elegir siempre la verdad por sobre el poder. El amor por sobre el control. Cuando Richard me besó, los aplausos no fueron solo para nosotros, sino para todos los que habían encontrado el camino a casa. En la recepción, Claire reveló su regalo de bodas. Una enorme pintura de dos mariposas que emergen de crisálidas entrelazadas, con sus alas tocándose mientras emprenden el vuelo juntas. Detrás de ellas, mariposas más pequeñas representan todas las vidas que habíamos ayudado a reconstruir a través de la fundación. Hacia nuevos comienzos. Nathan brindó con los ojos brillantes. Y por el poder de las segundas oportunidades. Richard me apretó la mano por debajo de la mesa, como lo había hecho tantas veces antes. Pero ahora no había secretos entre nosotros. No había intenciones ocultas. No había sombras acechando detrás del gesto. Más tarde, mientras bailábamos bajo las estrellas, me susurró: ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si mi madre no hubiera intentado impedir nuestra primera boda? Pensé en ello. Podríamos haber tenido una boda de sociedad perfecta, pero no habríamos descubierto la verdad. Esas familias no se habrían reunido. No habrías encontrado a Claire. Y yo tampoco me habría encontrado a mí mismo, añadió. O entendí qué tipo de hombre quiero ser. La música se hizo más intensa a nuestro alrededor mientras otras parejas se sumaban al baile. Claire con mi padre, Nathan con su nueva novia, familiares y amigos, todos moviéndose juntos en una celebración del amor que era más fuerte que cualquier fuerza que hubiera tratado de romperlo. Miré a mi marido y vi en sus ojos la misma alegría y paz que yo sentía en mi corazón. Así que, tal vez, después de todo, aquella era la boda perfecta. Sobre nosotros el cielo del atardecer estaba lleno de estrellas, cada una de ellas un punto de luz en la oscuridad. Al igual que las pequeñas mariposas que Claire había escondido en sus cuadros durante todos esos años, me recordaron que la esperanza nunca muere del todo.
Solo espera a veces durante años el momento adecuado para desplegar sus alas y volar. Violet había intentado escribir nuestras historias con su propia mano, para controlar la narrativa de nuestras vidas. Pero al final el amor había escrito una historia mejor. Una historia de sanación, redención y el tipo de poder que no proviene de destruir vidas, sino de ayudarlas a florecer. Mientras Richard y yo bailábamos bajo la luz de las estrellas, rodeados de nuestra verdadera familia, no una familia construida sobre planes y secretos, sino sobre la verdad y el amor, supe que este era solo el comienzo de nuestra historia. Y esta vez escribiríamos cada capítulo juntos.